Bueno, el mundo está expectante, está en vilo hasta ahora con lo que está sucediendo en diversos lugares del planeta. Queremos analizar esta situación, este nerviosismo además a nivel planetario, y para eso estamos acá en el estudio con Ignacio Walker, ex canciller de nuestro país en el gobierno de don Ricardo Lagos. Bienvenido, Hola, ¿qué Ignacio. tal? Buenas noches, Raúl. Bueno, Ignacio, cuéntanos, ¿cómo observan lo que ha pasado en el día de hoy? Bueno, noticia en desarrollo, literalmente. Ya. A las 6 de la tarde el presidente Trump hace este anuncio del acuerdo inminente de cese al fuego. Vamos a ver lo que es el concepto de cese al fuego. Y a los pocos minutos, Israel ataca a Teherán. Y ahora entrando al canal, alcancé a ver a Anderson Cooper en CNN International en un búnker en Tel Aviv, porque estaban sonando las sirenas por el posible ataque de Irán, ¿no es cierto?, a Israel. Y hace 3/4 de hora, el canciller de Irán dijo que no era cierto que existiera un acuerdo de cese al fuego. Eso es lo que está ocurriendo en estos minutos. Entonces, ¿por qué Donald Trump salió tan anticipadamente a decir que ya tenía todo listo y que esto era historia, la guerra de los 12 días? Le puso hasta un nombre. Al primero, ojalá que sea cierto lo Ya. de cese al fuego, pero obviamente que el presidente Trump, que no tiene problemas de autoestima, que tiene un ego importante, quiso llevarse el crédito, seguramente, ¿no? Después del bombardeo que hemos conocido en días anteriores. Entonces, primero, el cese al fuego es una medida temporal, esencialmente temporal, no es el fin de la guerra. Él dice en su mensaje para poner fin a la guerra de los 12 días, ¿no?, del 13 de junio con el ataque de Israel. Entonces, el cese al fuego es una buena señal, pero no necesariamente las partes vuelven a la mesa de negociación. No es necesariamente el fin de la guerra. Hay una tensión histórica de décadas, ¿no es cierto?, entre Israel y con Irán. Y por lo tanto, bueno, yo deseo que sea cierto, pero las noticias que estamos conociendo en estos minutos son muy contradictorias, hay mucha confusión. Y yo creo que fue el afán de protagonismo, más que otra cosa, lo que llevó al presidente Trump a hacer este anuncio a las 6 de la tarde, porque ¿qué le costaba esperarse para que fueran Irán e Israel? Ha mediado Qatar. Qatar fue mediador. Qatar fue atacado hoy día por Irán, Sí, en la mañana, con 12 bombas ahí de corto, mediano alcance, en fin. Entonces, la situación es muy confusa. Ignacio, pero ¿le queda a Irán capacidad de ataque hoy día? Porque vimos que ese mismo ataque que hizo a Irán fue con un par de misiles que nos provocaron gran destrucción. Hemos visto que ha tenido un desgaste permanente además en la guerra con Israel. ¿Cuánto militarmente le quedará? Bueno, fueron 14 misiles, que era una señal respecto de las 14 bombas, ¿no es cierto?, que dispararon estos 7 bombarderos B-2 en días anteriores. Todo muy simbólico. Avisó anticipadamente que iban los misiles. Donald Trump agradece esta gentileza de Es todo parte de Irán. extraño eso, ¿eh? Bueno, fue la defensa antiaérea de Qatar la que logró desactivar estos misiles. Hay 10.000 uniformados estadounidenses en Qatar. Está Kuwait, está Bahrein, está Qatar, están los Emiratos. Hay 40.000 uniformados de Estados Unidos en el Mediterráneo, en Turquía y sobre todo en esta zona del Golfo, donde a un lado están estos países y al otro lado está Irán. Y ahí está el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto?, Es donde clave, transita el 20% del petróleo mundial. De eso estamos hablando. El Medio Oriente es un polvorín, y lo hacía hace mucho tiempo, pero nunca se ha llegado a esta situación. Ignacio, y desde su punto de vista, ¿por qué se anticipó tanto Donald Trump en ordenar el ataque, en apretar el botón rojo el día sábado? Porque había dado preliminarmente 2 semanas para conversar, para desactivar esto, pero finalmente dio la orden y conocimos estos aviones que llegaron y bombardearon todas las reservas que Todo había. esto fue muy táctico. La gran paradoja es que en los días anteriores el presidente Trump había convocado a Irán a sentarse en la mesa de negociación, ¿no? Y el ministro de Relaciones Exteriores lo ha dicho. Irán pensaba que estaba en este modo, ¿no?, de conversación para una negociación, y viene este ataque, un preemptive strike, ¿no es cierto? No fue defensivo. Estados Unidos no fue atacado por Irán, ¿no? El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas permite la legítima defensa frente a un ataque armado. Irán tampoco había atacado a Israel, cuando Israel el 13 de junio decide atacar a Irán, ¿no? Entonces, este golpe preventivo, claramente un ataque preventivo, es lo que explicaría esta situación ante la inminencia, ¿no es cierto?, por parte de Irán de tener armas nucleares. Ojo con eso, que tampoco está tan claro. Fíjese usted, la jefa de inteligencia del presidente Trump, en marzo, declaración pública, en el sentido de que no hay evidencia, dijo, ahí está el récord, ¿no es cierto?, Sí. la declaración. No hay evidencia de que Irán está a punto de tener un arma nuclear. Y el jefe de la Agencia Atómica de Naciones Unidas, ¿no?, que sí dijo que Irán se había apartado de los controles, la fiscalización, una declaración fuerte, pero dijo también que no existía evidencia, ¿no es cierto?, de
la inminencia de un arma nuclear. Muy parecido, Daur, a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la guerra de Irak, el 2003, cuando George W. Bush con Colin Powell, ante Naciones Unidas, dijeron, ¿no es cierto?, que Irak, Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva. Y no era cierto, no las tenía, ¿no? Y vino el ataque, Chile y México, acuérdense que estábamos en el Consejo de Seguridad, el presidente Lago, el presidente Fox dijeron que no. Entonces, bueno, el Medio Oriente es muy complejo. La relación entre Estados Unidos e Israel es completa, es total. Yo creo que efectivamente el enriquecimiento de uranio por parte de Irán lleva en algún momento, ¿no es cierto?, algún arma nuclear. Yo creo que eso es bastante inminente, bastante obvio, pero tampoco existe fehacientemente una evidencia completa sobre la materia. Ignacio, qué bueno que traiga colación lo del 2003 de la guerra de Irak, porque ahí al parecer los organismos multilaterales eran más incumbentes o se escuchaban más. Por algo conocimos este llamado del presidente Bush, el presidente Lago. Hoy día a Donald Trump no le importa a nadie, o sea, nadie lo puede parar, hace lo que quiere, no está esperando que Naciones Unidas o alguien le diga dedo para arriba, dedo para abajo, hace lo que quiere. Trump no cree en el multilateralismo, no cree en los organismos internacionales, no cree en Naciones Unidas, se salió del Acuerdo de París, se salió de la Organización Mundial de Salud. O sea, Trump, ahí hay un corazón dividido, es un aislacionista, dicen algunos, pero por otro lado sabe ejercer la potencia hegemónica que es Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dado una demostración militar, entiendo que viene un análisis aquí en el programa después sobre esa materia, pero evidentemente que esta acción de los 7 bombarderos B-2, ¿no?, que dispararon estas 14 bombas de 30.000 libras cada uno, ¿no?, fue una demostración de una operación. Participaron 125 aviones, misiles Tomahawk desde un submarino. Sí. Estamos hablando de una acción que desde el punto de vista militar, táctico, fue realmente muy notable. Pero el entorno político de lo que estamos viendo es muy confuso. Ignacio, y desde el punto de vista del derecho internacional, al hacer esta incursión militar a Estados Unidos, ¿está entrando a la guerra o solamente se queda en el término incursión militar? Porque hoy día varios políticos en Estados Unidos decían, nosotros no estamos en guerra con nadie, nosotros solamente fuimos, hicimos una pega que había, que era destruir el refinamiento del uranio y nos fuimos. Bueno, el titular del New York Times es Estados Unidos entró a la guerra de Irán. Ya, ¿no? Le pone la palabra guerra. Claro, ya. Pero yo insisto, esta es una violación del derecho internacional. Pero si fuera guerra, perdón, Donald Trump habría violado la propia constitución de su país, porque es lo que están viendo. Bueno, en el Congreso, hay también una discusión porque se supone que tiene que tener el permiso del Congreso. Sí. Una decisión ahí el año 73. Es bien técnico, es bien controvertido, hay un tema constitucional, pero aquí Estados Unidos quiso demostrar que es una potencia hegemónica, con un poder militar que no tiene parangón en el mundo. Yo creo que Xi Jinping está tomando nota en China, está el tema de Taiwán. Kim Jong-un, de Corea del Norte, yo creo que no va a poder dormir esta noche, porque estas bombas de 30.000 libras fueron pensadas hace muchos años, pensando más bien en Corea del Norte, y el arsenal nuclear que sí tiene Corea del Norte. Bueno, pero ciertamente Irán tiene una política exterior cuyo principal credo, doctrina, es la destrucción del Estado de Israel. Ahí no cabe ninguna ingenuidad. Nunca ha reconocido al Estado de Israel. Lo mismo piensan el Hezbollah, ¿no es cierto?, en el Líbano, Hamas en Gaza, los Houthis en Yemen, los proxies que se llama, el brazo armado, por así decirlo, de Irán. Todos ellos quieren la destrucción del Estado de Israel. Eso es real. Y ciertamente el enriquecimiento de uranio apunta a generar bombas nucleares. Mire, energía nuclear pacífica, eso es el 2% de toda la energía de Irán. Porque claro, es petróleo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, evidentemente que todo apunta a que Irán estaba en enriquecimiento de uranio para tener un arma nuclear. Y Estados Unidos lo había advertido varias veces, no fue solamente Trump. Esto Muchas viene de veces, varios y gobiernos. Europa, varios gobiernos, sí. Obama, Clinton, Biden. Pero ninguno etcétera. se atrevió a tanto, po. No. Evidentemente que hay una decisión unilateral, preemptive strike, una acción preventiva, un ataque preventivo, decidido por el presidente Trump, con un gabinete muy dividido internamente. Ha habido voces republicanas muy contrarias, ¿no es cierto?, a este ataque. Pero bueno, así es la política de poder, el realpolitik, más allá de lo que sea el derecho internacional. Aquí el derecho internacional fue violado por Israel en su ataque y por Estados Unidos en su ataque, porque ninguno de los dos había sido atacado por
por Irán y no estaban ejerciendo, por lo tanto, la legítima defensa. Ignacio, ¿y el resto del mundo? ¿Qué es lo que tiene que hacer frente a estos ataques? El presidente Boric el día sábado fue uno de los primeros líderes políticos del mundo en salir a condenar esto. Dijo algo así como: tener poder no autoriza utilizarlo, vulnerar reglas que como unidad nos hemos dado no corresponde. ¿Se adelantó? ¿A Chile no le correspondía salir al baile tan rápido en este tema? Mire, yo creo que en una instancia como esa, en una coyuntura como eso, es mejor una declaración de la Cancillería. Yo creo que es mejor darse una pausa, respirar hondo, contar hasta 10, consultar a la comunidad política exterior, ¿no? Por supuesto que hay una violación del derecho internacional, pero hay otros factores. Está el factor geopolítico, está la amenaza objetiva, que significa Irán y sus proxies respecto de Israel. No solo Israel, el gran archirrival de Irán después de Israel es Arabia Saudita. Por un trasfondo religioso, ¿no? Porque Irán es chiita, Arabia Saudita es sunita. ¿Ah? Entonces, usted me dice, el resto del mundo, yo diría en buen chileno, cateo de la laucha, están a la guaite, porque la verdad es que esto fue absolutamente osado, tanto el ataque de Israel, el 13 de junio, como el ataque de los bombarderos de Estados Unidos. Ignacio, pero viendo cómo es la política exterior con Donald Trump, que la hemos conocido en esto, está desde el 10 de enero, pareciera que llevaba mucho tiempo a cargo, hemos visto que es una persona distinta para ponderar a los que están con él o no están con él. Chile, usted dice que debió haber sido más reflexivo. Hoy día se puede interpretar de que Chile está apoyando a Irán y no a Estados Unidos, porque fue bien crítico con Estados Unidos, pero no dijo nada del otro país. No, Chile no está apoyando a Irán. Yo creo que, mire, la política exterior chilena tiene una continuidad histórica. Sí. Los intereses permanentes de la política exterior chilena, sus principios también, el derecho internacional, en eso el presidente tiene razón. Pero de repente hay que saber hablar a qué tiempo, con qué tono. No da a entender esa declaración la complejidad del tema. Y mire, el Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Palestina, es el conflicto más complejo de la política internacional de los últimos 70 años, desde la creación del Estado de Israel, ¿no? Y por lo tanto hay que irse con mucho cuidado. Desde ese punto de vista, el presidente Boric debe ir a la reunión del BRICS que va a ser en Brasil a comienzos del mes de julio, donde van a haber representantes de Irán. Mire, ¿o no nos conviene? Yo no tendría ningún problema, en lo que uno puede opinar, sobre la presencia del presidente Boric en esa reunión, que es en Brasil, ha sido invitado por el presidente Lula. Esto ocurrió con el G20, pero con una condición: que Chile tenga mediana claridad, y ojalá el presidente lo pueda explicitar en algún momento, de nuestro no ingreso al BRICS. Porque el BRICS es un acuerdo entre Brasil, ¿no es cierto?, China, Rusia, la India, Sudáfrica, se han ido sumando varios países, Irán, Bolivia, etcétera, pero el BRICS responde a una realidad geopolítica, ¿no? Y ese no es el juego de Chile. Ya, pero hoy día nos conviene porque ahí van a haber discursos, probablemente los discursos van a ser críticos en contra de Donald Trump. No, mire, yo respeto la decisión de asistir a la reunión como invitado. ¿Ganamos algo, dice usted? Bueno, es que eso no... Pero siempre que, le subrayo, siempre que el presidente y Chile sean claros en que no está en nuestro interés ingresar a un organismo con el BRICS, que tiene muchos años, que responde a una realidad geopolítica del sur global, que se llama, ¿no es cierto?, muy distinta de lo que son los intereses y los principios de la política exterior chilena, que es una política permanente. Ya, pero eso se escucha y se verbaliza, pero lo que queda finalmente de todas estas cumbres es la foto. La foto. La mano, usted fue canciller. Bueno, sí, pero oiga, el presidente Piñera, acuérdense que fue parte de la Guardia de Honor del funeral de Hugo Chávez. ¿Se acuerdan, no? Sí. En Caracas. Bueno, porque la política exterior es así, son políticas de Estado. De repente hay que hacer gestos, ¿no? Todos los presidentes lo han hecho. ¿A Irán cuánta vida le queda como la conocemos con los ayatolás? ¿Pueden caer? Bueno, los ayatolás llevan desde la revolución iraní de 1979. Este ayatolá lleva 36 años, ¿no? Un país que ha invertido cerca de 500.000 millones de dólares en el tema nuclear, que tiene un tremendo desempleo, mucha pobreza, la subyugación de las mujeres. Yo espero que nadie aquí del progresismo, de la izquierda en Chile, esté apoyando, ¿no es cierto?, un régimen que tiene subyugadas a las mujeres, sí, ¿no?, desde hace 46 años, desde la revolución del 79. Antes tuvimos el Shah de Irán. No quiere una dictadura represiva. Esta es una teocracia, un gobierno teocrático, dictatorial, altamente represivo. Por lo tanto, no hay nada que uno pueda poner en la lista del haber, ¿no es cierto?, de Irán, francamente hablando. ¿Pero cuánto le queda a ese gobierno, no sé, como lo conocemos, como es una verdadera dictadura? Es que ahí hay otra discusión de si esto implica o no un cambio de régimen. Claro. ¿No es cierto? Más democracia.
todo Estados Unidos, Trump, el secretario de Estado, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, todos han dicho que no está planteada la cuestión de un cambio de régimen. Ahora, ¿cómo sobrevivirá el régimen internamente en Irán, supuesto que haya un cese al fuego? Ojalá, ¿no? Supuesto que haya una mesa de negociación, ojalá, un acuerdo sobre el tema nuclear con Naciones Unidas. ¿Cuánto dura ese régimen? Que ha sido muy represivo. En 2022 miles de personas fueron asesinadas, torturadas. Ayer se trató de liberar una prisión, usted sabe, por uno de estos ataques de Israel. Entonces, otra cosa, el régimen de Irán está solo. Está muy aislado. Ya no tiene amigos porque Rusia no le prestó tenía un ropa. gran amigo que era Bashar al-Assad, más conocido como el carnicero de Medio Oriente, en Siria. Sí. ¿no? Pero Ahmed al-Shara, el actual presidente, lo removió en una semana. Fue como un paseo por Siria, una cosa increíble. Y ahora Trump le perdonó la vida al nuevo presidente de Siria. Levantó las sanciones, lo que está muy bien. Es una medida inteligente. Entonces, yo veo que Irán hoy día está solo. China y Rusia hicieron sendas declaraciones sobre el derecho internacional, está bien, pero no se la van a jugar mucho más. Ya, pero la salida está por Rusia, la tiene Vladimir Putin también de hacerse cargo quizás de estas reservas Bueno, Putin de uranio. debe estar observando con mucha cercanía este tema, porque si esto va bien con Irán y con Israel, ¿no es cierto? Y después sigue Gaza con algún tipo de acuerdo, el próximo en la lista va a ser Ucrania con Rusia, ¿no? Vamos por la paz, porque si no, usted sabe, yo tengo otros métodos de acción política. Estoy especulando, pero evidentemente que la guerra, ¿no es cierto?, entre Rusia y Ucrania, es algo que también está en la agenda del gobierno de Estados Unidos. Y China, para mostrar su poder a nivel mundial, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque están enfrentando una guerra comercial con Estados Unidos que partió muy dura, pero que se ha ido flexibilizando conforme van avanzando las semanas. ¿Qué tiene que hacer China? China ya es una gran potencia, ¿no? En muchos sentidos en el nivel de Estados Unidos, no en materia económica, no en materia tecnológica. Le quiero decir más. El gasto de defensa de Estados Unidos hoy día son 800.000 millones de dólares al año. ¿No? China gasta 300.000. ¿Ah? Súmele los 300.000 millones de dólares de la Unión Europea, ¿no? Y la OTAN, 1,3, 1,1 trillones de Estados Unidos. Hay un desnivel y la potencia militar que ha demostrado ser Estados Unidos en estos días, de más Estados Unidos, de más está decirlo. Ahora, la Armada de China ya superó a Estados Unidos en número de buques, por ejemplo. Bueno, la hemos visto en acción. No, por suerte. China tiene una realidad interna, primero fue Hong Kong, ahora es Taiwán, sí, el mar del sur de China, Xinjiang, ¿no es cierto?, con los yugures. China tiene su tema interno, pero es una potencia hegemónica global, a la par crecientemente con Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál es el trasfondo? El único mensaje que quiero transmitir en todas estas preguntas estupendas que usted hace, es que, ¿qué es lo que está pasando hoy día en el mundo? Usted pregunta, una sociedad sin reglas. Lo que estamos viendo en el mundo es una sociedad sin reglas. Ese es el drama. ¿Y eso será para siempre? Bueno, no, porque una sociedad sin reglas nos acerca al estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos, como la definió la barbarie. Thomas Hobbes en el siglo XVII, un gran filósofo inglés. En eso estamos, en una sociedad sin reglas, con el multilateralismo, ¿no es cierto?, muy sumergido. En fin, yo creo que por eso Chile defiende con tanta fuerza, bueno, y muchos países del mundo, Europa, etcétera, China también en ese sentido, el multilateralismo, que no es una panacea, pero es una sociedad con reglas. ¿Y cómo hacemos para que vuelvan a tener poder, palidez, que lo que diga el secretario general de la ONU se ha escuchado en el mundo y que algo provoque? Porque a Donald Trump le da lo mismo lo que diga algún día el señor Guterres, pues. hablaremos de la debilidad estructural del sistema de Naciones Unidas en este mundo que estamos viviendo, Ya. que es muy patético. Pero volverá a ser poderosa la OTAN, la ONU. O sea, la OTAN, ¿qué es la OTAN? La OTAN es la alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa que desde fines de los años 40 ha sido el principal sostén de la paz y la seguridad en el mundo. El presidente Trump es completamente contrario a la OTAN, ha humillado a los países de Europa. Pero la OTAN es espectadora en todo esto, porque Ignacio no tiene ninguna incumbencia. Hemos visto que los países hoy día... Bueno, Estados Unidos es parte de la OTAN. Veíamos al primer ministro de Inglaterra que está mirando, entregando opinión. Muy divididos entre ellos. Europa, con su autonomía estratégica, es el concepto de Macron, pero de Europa en general, es muy importante que Europa se pare. Mire, la única cosa que yo le encontré razón a Trump en su primera administración fue pedirle y exigirle a los europeos que gasten el 2% en defensa, ¿no? Porque no podían vivir subsidiados, ¿no es cierto?, por Estados Unidos desde el punto de vista militar. Hoy día Europa está va a llegar al 3 o 4% a lo mejor, porque en territorio europeo, por primera vez en 70 años,
Desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia invade Ucrania. Y Ucrania es parte de Europa, aunque no sea parte de la Unión Europea y tampoco de la OTAN. Entonces, yo creo que Europa, en este concepto de autonomía estratégica, se está parando sobre sus dos pies, va a invertir mucho más en defensa. Ojo con lo que está haciendo Merz en Alemania. Muy interesante. En una alianza entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Algunos somos nostálgicos de eso. Pero, Ignacio, después de tantas guerras y problemas políticos que hubo en Europa, hoy día los países europeos no quieren estar en ninguna guerra. O sea, no fue conveniente para España en su minuto, para Francia, para Inglaterra, para los países que participaron y que se embarcaron con Estados Unidos en otras guerras. A todos les fue mal finalmente. Bueno, ningún país en ninguna parte del mundo quiere estar en ninguna guerra. Acuérdense que una parte del discurso de Trump es que Estados Unidos no puede vivir en guerra, no puede seguir en guerra. Y Irak, ¿no es cierto?, y Afganistán, él fue muy crítico de todo eso. Sí. Ahora, él dijo que en 24 horas, apenas asumiera, resolvía el tema de Ucrania. Sí, y ahí estamos. Llevamos 4 meses. ¿Qué viene ahora? Bueno, lo que viene ahora es paño frío, ojalá el cese al fuego. La hora es las 4 de la mañana, hora local de Irán. Ahí vamos a ver si esto es cierto. Mira, al entrar, creo haber visto una declaración del canciller iraní que había una cierta disposición de Irán del cese al fuego. Israel no ha dicho nada, salvo que después del discurso de Trump atacó Teherán. Ignacio, le quiero hacer una pregunta que me la ha hecho todo el día mucha gente. ¿Estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial con los elementos que conocemos, con la experiencia que usted tiene de cómo se mueven estas cosas subterráneamente? ¿O no? ¿O es muy grande hablar de una tercera guerra? Yo creo que son conflictos bastante localizados, de una geopolítica bastante tradicional, la guerra Rusia-Ucrania, la guerra Israel-Gaza, que tiene otras connotaciones, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Esta guerra entre Israel e Irán. El ingreso de Estados Unidos hace todo más complejo y enciende todas las alarmas. Pero estamos a puertas de una tercera guerra mundial, no. Yo creo que no. Si China ingresa a la guerra, sí. China, Estados Unidos, ahí sí. China no va a ingresar a esa guerra por ningún lado. Es que no sabemos, puede haber otro trampa ahí. Pues. Yo creo conocer a los chinos. Los conocí bien, yo firmé el Tratado de Libre Comercio con el presidente Lagos el 2005. Yo seguí muy cerca lo de China, es una tremenda potencia, es una tan potencia hegemónica como Estados Unidos, pero ingresar China a esta guerra, no. Ignacio, ¿y qué significa hoy día una eventual guerra nuclear? Porque uno tiene en el recuerdo lo que pasó hace 80 años con Hiroshima, con Nagasaki, que tiraron las bombas, desapareció un territorio. ¿Ese escenario es el mismo que tenemos en el 2025? Totalmente distinto, porque ese era el poder incontrarrestado nuclear de Estados Unidos bajo Harry Truman, ¿no es cierto?, que tiene estas bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Hoy día hay 8 o 9 países del mundo que tienen armas nucleares. Bueno, ahí hay otro tema, multilateralismo. ¿Qué significa? En los años 60, 70, ¿no es cierto?, partieron los tratados de limitación de armas, ¿no?, los tratados de no proliferación de armas de destrucción masiva, de armas nucleares. Eso partió incluso con administraciones republicanas en Estados Unidos. Entonces, todo eso se está abandonando. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad sin reglas. Ya. Pero ideal tener... En que los tratados son despreciados, especialmente por el presidente Trump en Estados Unidos. Pero hoy día tener armas nucleares es muy disuasivo todavía. Es una fuente de poder tremenda. Mire, si esto resulta, si se llega al cese al fuego, si esto eventualmente pudiera poner fin a la guerra... Porque las Fuerzas Armadas, usted lo podrá después hablar aquí con el comandante que viene, tiene un elemento defensivo y un elemento disuasivo. En ambos aspectos, por supuesto, Estados Unidos tiene una superioridad militar impresionante, no sé si moral. Pero desde el punto de vista del poder disuasivo, si este ataque, bombardeo, ¿no es cierto?, en Irán tiene efecto y viene el cese al fuego y se sientan a la mesa de negociación, obviamente van a ser muchos puntos en favor de lo que es la dimensión disuasiva de los países, de su seguridad y sus Fuerzas Armadas. Ya, pero ¿no se puede esperar aquí un ojo por ojo, diente por diente? Bueno, esa es la ley tradicional del mundo cultural que estamos hablando, ¿no? Incluido Israel. Bueno, entonces la verdad es que más que ojo por ojo, diente por diente, aquí hay intereses, hay balances de poder, hay una microrealidad geopolítica del Medio Oriente que tampoco conviene generalizar, incluso en el evento de este ataque de Estados Unidos. Entonces, conflictos globales a nivel de una tercera guerra mundial, yo no lo veo por ningún lado, pero bueno, así como estamos, en un mundo, una sociedad sin reglas, muchas cosas pueden pasar. Pero si en vez de Donald Trump estuviera Joe Biden en la Casa Blanca, ¿no estaríamos conversando esto a esta hora aquí en Santiago de Chile? Biden no habría apretado el botón de los bombarderos, yo creo. Obama tampoco, Clinton tampoco. Aunque ahí venía, bueno, George W. Bush declaró la guerra unilateral a Irak, ¿no es cierto? Y está Afganistán, ¿no es cierto? Por las Torres Gemelas de por medio, más. La guerra en Irak fue el error más grande de la política internacional de la historia contemporánea.
de los últimos 30 años, lejos. ¿Qué se obtuvo ahí? Nada. En Afganistán, ¿quiénes gobiernan hoy día en Afganistán? Los talibanes. Volvieron los talibanes. Después de todo el poder de fuego de Estados Unidos, después del 11 de septiembre del 2001, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas. Entonces, paño frío, cabeza fría, cesa el fuego bien, pero el cesa el fuego, insisto, es temporal. Ahí viene el momento de la política, de la diplomacia, y yo creo que los demás países, bueno, Rusia y China hoy día también abogaron por el cese al fuego. No, violación al derecho internacional, pero cese al fuego. O sea, ahí demuestra que hay un interés común, ¿no es cierto?, de tratar de buscar una salida, porque ¿hay solución militar a esto? No hay solución militar, ¿no? Por ejemplo, el conflicto Israel-Palestina tiene solución militar, por ningún lado, ¿no? Entonces, llega el momento de la política, llega el momento de la diplomacia, y ahí las grandes potencias y las potencias medianas, ¿no es cierto?, los países del Golfo, ahí está Kuwait, ¿no es cierto?, Bahrein, Qatar, los Emiratos, Arabia Saudita. Qatar ha sido un broker, ¿eh? un país que está facilitando muchos acuerdos. Por ejemplo, Hamas se reúne en Qatar, sí, ¿no es cierto? Tienen ahí interlocución. Y hoy día Qatar apareció como mediador frente a Irán, porque Estados Unidos se entiende directamente con Israel. Y usted sabe que Donald Trump y Benjamín Netanyahu tienen una cercana relación. Ignacio, y en este nuevo tablero mundial, geopolíticamente hablando, es probable que nos tengamos que acostumbrar a estas guerras o incursiones militares cortas, porque Donald Trump el mismo puso hoy día en la tarde la guerra de los 12 días. ¿Podríamos acostumbrarnos a que Estados Unidos intervenga así de entrada y salida, toque y despegue en algún lugar? Mire, primero no culpemos a Estados Unidos de lo que está ocurriendo entre Israel e Irán, ¿no es cierto? Insisto, el tema Medio Oriente, o lo que está ocurriendo con Hamas en Palestina. Ahora, conflictos bélicos siempre van a existir, ¿no es cierto?, desde Caín y Abel. Esa es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el Estado moderno, la historia moderna, el derecho internacional? Todos los grandes tratados de Westfalia, de Utrecht, de Viena, de Versalles, de las grandes potencias geopolíticamente hablando en Europa, consiste en crear reglas. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, ¿no es cierto?, los pactos complementarios del 66, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que ve crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto?, genocidio. Bueno, esas instituciones, la Organización Mundial de Comercio. Sí, pero mi pregunta apuntaba sobre todo porque ya se vio que la incursión militar funcionó, por lo menos así no lo sabemos, dice no Estados sabemos. Unidos, pero fue capaz de viajar un avión por todo el planeta, llegar a ciertos lugares y tirar una bomba. Hemos escuchado también que en política Donald Trump tiene afanes expansionistas. El Golfo de México, quiere anexar Groenlandia. ¿Puede esto unirse con aquello? Y quiere transformar a Canadá en el estado número 51 Porque de Estados Unidos. ya se ve que dice, vamos a apretar un botón y tienen que ir, la US Army, los US Navy, es que el todas esas presidente cosas. no es bueno, el presidente no es bueno. Lo que pasa es que aquí las potencias hegemónicas, los conflictos hegemónicos, las guerras hegemónicas, mire, le voy a dar un dato. A ver. Graham Allison, que escribió un libro estupendo sobre la trampa de Tucídides, se remonta a Atenas, Esparta, etc. En los últimos 500 años ha habido 16 conflictos hegemónicos en el mundo, desde el Renacimiento hasta hoy día. De los 16 conflictos, solo 4 se han resuelto pacíficamente. 12 se han resuelto por vía guerra, las 2 guerras mundiales, por ejemplo, del siglo XX. Entonces, el presidente no es muy bueno, porque esa es la política internacional. ¿Cuál es la única forma de contrarrestar aquello? No apelar a la bondad, al corazón, al altruismo, no, construir reglas, instituciones, tratados, formas de relacionarse para no aniquilarse mutuamente, y por supuesto ahí la pelota está puesta principalmente en Estados Unidos y en China, que son las 2 grandes potencias hegemónicas. Ignacio, lo último para la gente que nos está mirando hasta ahora, ¿dónde vienen las claves de este conflicto? ¿Tú proyectas que se puede acabar esto en las próximas horas? Vamos a saber a las 4 de la mañana, hora local de Teherán, a las 4 de la mañana, porque esa es la hora, ¿no?, del inicio del cese al fuego. Entiendo que hay una cierta disposición de Irán. Antes de entrar al programa, Israel no ha dicho nada, al contrario, atacó Teherán después del anuncio de Trump. Entonces, y te insisto, el cese al fuego no es el fin de la guerra, automáticamente. Es el paso a la política, a la diplomacia, ojalá. Y ahí las potencias medianas del Medio Oriente pueden y deben jugar un rol, mucho más que Europa, mucho más que Europa. Ignacio Walker, ex canciller de nuestro país, muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a entender este conflicto que lo vemos con distancia porque nos puede afectar por muchas variables geopolíticas. Bueno, perdón, lo último. A ver. Hay un estudio ayer que demuestra que los 3 países más seguros del mundo en lo que viene son Australia, las Islas Fiji y Chile.
Ya. Eso desde este punto de vista, porque desde el punto de vista de los terremotos estamos más tranquilos, estamos muy lejos en de la todo parte de arriba. escenario. Gracias, Ignacio, que le haya muy bien. Encantado. Buenas noches.